Hola, qué bendición poder saludarle, familia Torrefuerte. Estamos ya más que listos para el arranque, para el inicio de la lección número 3 en este curso en el que le damos la bienvenida de la Escuela de Desarrollo Cristiano, primero y segundo libro de Samuel, los libros del profeta Samuel. Es la lección 3, insisto, agradecemos por su presencia. Vamos a comenzar, vamos directo, claro, haciendo primeramente una oración. Gracias, Señor, en esta oportunidad que tú nos estás dando de comenzar con la lección número 3 de este curso, de este estudio bíblico. Señor, gracias por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos dices en estos dos libros que relatan la vida, sí, de Samuel, Señor, pero también de tu pueblo, de tu relación con ellos, Señor. Queremos aprender, queremos, Señor, que tú nos instruyas sobre aquello que hemos de conocer, de entender, para principalmente, Señor, que nuestra vida se desarrollen a través de tu dirección y con el poder de tu Espíritu, los cambios que se requieren, Señor, para ir creciendo en tu camino, seguir madurando. Te agradecemos por cada hermano, por cada familia que participa, Señor, de este curso. Bendíceles de una forma muy especial, Señor, ya sea que están viendo en vivo esta transmisión o más adelante, Señor, sé con ellos. Y gracias, Padre, una vez más en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos, hermanos, vamos a el título de esta nuestra tercera lección. Ahora sí vamos a, a adentrarnos de una forma más directa en la vida de Samuel. Recordemos que en la lección anterior el énfasis fue más para con el pueblo y esta situación que ellos veían en el arca o con el arca del pacto. Ahora sí ya nos remitimos directamente a este siervo de nuestro Señor, Samuel, y vemos en el título, propuesta del autor del libro de texto, nuestro hermano Lloyd, Samuel como juez. Estamos respaldándonos en el primer libro, todavía estamos en el primer libro, capítulo 7 del versículo 3 al 12:25. Vamos ahora a darle en esta clase más énfasis a la lectura como tal, de la cual obviamente desprenderemos comentarios que buscan reflexión, buscan enseñanza, buscan aprendizaje. Entonces nos ubicamos. En la clase anterior, la parte final, bien se habló de que los filisteos, en ese tiempo de reprensión de parte de Dios para con su pueblo, tuvieron la oportunidad de ganar al pueblo de Dios, de tal manera incluso que se apoderaron del arca del pacto. Recordemos que fue un tiempo muy corto, fue una victoria muy breve la que ellos pudieron disfrutar, porque el tener el arca, ellos pudieron identificar, a ellos no les significaba una bendición, al contrario les estaba implicando un problema tras otro de carácter espiritual, militar, económico, que entonces determinaron mejor la regresamos. En ese panorama es que le damos lectura al versículo 2 del capítulo 7. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Y especifica el periodo, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí, ya tenían de regreso el arca, pero hubo mucha pérdida, no solamente humana, en el pueblo. Ellos lograron entender que hubo un tiempo de reprensión por parte de Dios y por eso el lamento, por eso la tristeza. Ya tenían el arca con ellos, pero entendían que no la bendición de Dios como tal, porque claro les quedó que justo estas derrotas con los filisteos se debió a que en un carácter, vamos a decir así, fetichista, ellos estaban depositando su fe en el objeto, en el arca como tal, y no en lo que representaba a Dios mismo, su santidad. ¿Y cómo es que ellos llegaban a esa conclusión? Pues veían su forma de ser, veían su forma de comportarse. No hay como el reconocer, haciendo uso de la conciencia que Dios nos da, que realmente ellos, en este caso,
habían sido los desobedientes y las consecuencias por lo mismo llegaron de forma natural. Nosotros también, hermanos, principalmente dirigidos por el Santo Espíritu de nuestro Señor, entendemos cuando algo lo estamos haciendo mal. Y a veces queremos argumentar y pretextar razones por las cuales lo hicimos, al menos no de una forma tan consciente, un pecado, y en el fondo de nuestro corazón sabemos que hacia donde miremos la culpabilidad recae en nosotros. Entonces, esos 20 años que se mencionan aquí fue un tiempo de cierto silencio en cuanto a Samuel y su crecimiento, pero obviamente con el fruto que se ve posterior a la mención de Samuel, nos damos cuenta de que fue un tiempo no desperdiciado, fue un tiempo en el que él pudo conocer más a Dios, madurar más en su fe, etc. Entonces vamos ahora a ver todo esto, cómo se tradujo. Después de 20 años entonces, el tiempo del avivamiento había llegado. Es por eso que tenemos ahí una ilustración del profeta Samuel hablando al pueblo. Entonces, ¿cuál es el escenario? El pueblo de Dios triste, reconociendo su pecado, reconociendo el porqué de la derrota, no les sabía, perdónenme la expresión, el que tuvieran el arca nuevamente, sabían que había algo de por medio, una barrera entre nuestro Señor y ellos, y que se llama pecado. O sea, no les sabía el que los filisteos les regresaron el arca, no lo disfrutaban, no lo veían como una victoria, porque al fin empezaban a considerar que en el fondo el problema no estaba resuelto, no por tener el arca, estaban ya siendo gratos a los ojos de Dios. Había un problema a resolver que se llama pecado. Entonces, Dios en su paciencia, de la que hemos hablado y seguiremos hablando sin cansarnos, para con su pueblo, como la tiene para con nosotros, mi hermano, en ese tiempo preparatorio con Samuel, concluye esos 20 años aproximadamente, claro está, y lo levanta para tener ese acercamiento en el que busca la restauración de su relación con el pueblo. No por culpa de él, obviamente, sino del pueblo, como lo hemos dicho. Después de 20 años, entonces, se desarrolla o inicia un tiempo de avivamiento. Entonces vamos viendo, en Samuel entonces el pueblo empieza a vislumbrar, a considerar, a tener definido a un juez, a un profeta, a un sacerdote. Triple bendición en un mismo siervo. Dios está estableciéndoles un juzgado, un hombre que funge como tal, a un profeta, qué hermoso, a un hombre con el que se rompe el silencio de Dios para con el pueblo de Israel, un hombre a través del cual va a decirles fielmente: mira, no he dejado de amarte, pero por lo mismo que te amo, habrá reprensión de mi parte cada vez que te portes mal. Y un sacerdote, es decir, un representante del pueblo, que en el desarrollo litúrgico puede establecer, aplicar todos aquellos ritos que el Señor ha establecido para la remisión de los pecados del pueblo. Entonces, qué hermoso, en una misma persona tienen a alguien que les gobierna, a alguien que les exhorta, al que les anima en nombre de Dios, y a alguien que les representa delante de Dios. Y aquí tenemos una afirmación digna a considerar. Dice, desde Josué no había habido para con Israel un siervo de esta talla. ¿De cuál talla estamos hablando? Pues vean nada más las 3 bendiciones que estamos ahí considerando. Claro, Josué no lo desarrolló de esta forma, pero a lo que queremos llegar, o lo que queremos decir es que en tiempo de Josué el pueblo armonizó una dinámica espiritual. Vio milagros de parte del Señor, hubo obediencia de parte de ellos. Es cierto, tenemos ahí en el capítulo 7 de Josué un episodio triste, Acán, ¿verdad? En ese silencio, en ese guardar el anatema, etc. Pero estamos hablando de que no era la constante. ¿La constante cuál fue? Nivel de dependencia de parte del pueblo, nivel de obediencia ejemplar, al menos, por ejemplo, o sea, al menos en relación o con relación a jueces, en donde, acabado el liderazgo de Josué, vemos una debacle espiritual en el pueblo de Israel. Por eso es que estamos estableciendo aquí, estamos proponiendo esta observación. Desde Josué
no había habido un siervo como Samuel. Sí, vimos hombres ejemplares, incluso una mujer, Débora, en la vida de los jueces, Gedeón, Otoniel, episodios buenos, importantes, positivos, pero esporádico, de manera muy accidentada. Es hasta que llega Samuel, después de este tiempo de reprensión, 20 años, que el Señor restaura una relación con su pueblo, con los frutos que podemos esperar después de eso, después de un establecimiento o restablecimiento de la relación de Dios, de Jehová, con Israel. Vea entonces el tiempo en el que, tomando en cuenta obviamente el que lleva para escribir Jueces y el tiempo que abarca Jueces, son 410 años que el pueblo de nuestro Señor no disfrutó de esa cercanía a través de un siervo. Insisto, desde Josué, 410 años, bastante. ¿Por qué entonces, cuando nosotros vemos esto y meneamos la cabeza en una señal de desaprobación, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también abrigamos el darnos el lujo de mantener una relación distante con nuestro Padre Celestial a raíz de un pecado? En esa situación que nos genera un pecado que es de vergüenza, pues no nos sentimos con la confianza de acercarnos al Señor, y lo que pasa es pues lo contrario. No nos sentimos dignos de acercarnos al Señor, de agradecerle, de valorar su amor, porque nos sentimos sucios delante de Él, y lejos de buscar un acercamiento, un arrepentimiento de nuestra parte, una reprensión por parte de Dios, porque pues, ¿por qué no recibirla si esto nos va a ayudar a ser más disciplinados en el futuro? Lejos de eso nos desprendemos y nos alejamos cada vez más. Sería o es el mismo error en el que cayó el pueblo de Dios. Entonces, tomemos esa enseñanza para nuestra vida personal con Dios. Y concluimos esta presentación. Dice al final, el mensaje podemos dividirlo en dos. Ahí nos falta una palabra, pero bueno, se entiende. El mensaje de parte de Dios a su pueblo a través de Samuel lo podemos establecer en dos parámetros o en dos partes. Por un lado tenemos a un Samuel motivando al arrepentimiento al pueblo, lo cual era más que urgente, y ojo con esto, el punto de partida. Es mejor ponernos a cuentas con Dios antes de querer emprender algo para Él. ¿Será mejor hacerlo que no hacerlo? Sí, pero si por ejemplo tenemos la oportunidad, nos están invitando, es un ejemplo, ¿verdad?, a un ministerio. Es decir, cualquier nueva etapa en nuestra comunión con Dios, busquemos siempre que sea en los mejores términos. ¿Qué estoy diciendo? Que sea habiendo puesto las cosas a cuentas con Dios, es decir, habiendo un arrepentimiento de nuestra parte, para poderlo hacer entonces a plenitud, con gozo, con confianza. No sería esto lo mismo si no es antes de ponernos a cuentas con nuestro Señor. Entonces, aquí lo tenemos claro cómo es que a Dios le agrada establecerlo, que se desarrolle de esa forma. Le dice a Samuel, primer punto, que se arrepientan, motívalos a arrepentirse. Estoy dispuesto a ver su arrepentimiento, estoy dispuesto a recibir su súplica de perdón, estoy con el oído presto. Inciso B, instauración o instalación del primer rey en Israel. Hasta ese momento, sí, jueces, pero no un rey como tal. Gobernantes, pero no un rey como tal. Un caudillo, un líder como Josué, pero no un rey como tal. Entonces, este mensaje de Samuel para con el pueblo es: arrepiéntanse. Restauremos nuestra relación con Dios. Pidámosle perdón. No ocultemos nada. Seamos honestos, sinceros con nosotros mismos, etc. Y viene dentro de este objetivo de parte de Dios el anuncio de la instauración de un rey, el primero en su categoría para con Israel. Pero vamos a ver bajo qué términos o bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, dentro de qué escenario exactamente.
Capítulo 7, estamos en él, versículos 3 al 4, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Estamos en negritas, subrayando, marcando lo que queremos resaltar. La petición de Samuel es para con el pueblo a un arrepentimiento, pero vean, estamos tratando de resaltar cómo tiene que ser esto. De todo vuestro corazón, sin fingimiento. ¿Estás de acuerdo en que has ofendido a Dios con esto? Sí, pero no involucra necesariamente un arrepentimiento. Estamos coincidiendo que nuestro corazón está mal delante de Dios, justo como la Biblia lo dice. Pero eso implica necesariamente que estemos determinando, que estemos deseando ya no volver a hacerlo. No. Estamos confesando, sí, lo he hecho mal y sé que a Dios no le gustó y sé que Dios no se agrada de esto. Bueno, ¿y eso termina ahí? No. El arrepentimiento requiere un cambio de dirección, como dice ahí, volvéis a Jehová. Entonces, no se trata solamente de rechazar una mala acción, sino de emprender la que se requiere de un hijo de Dios para con su Señor. ¿Y cuál es? Conocer su voluntad y hacerla cada día, hacerla en todas las áreas de nuestra vida, hacerla en cada momento. Pero siempre y en todo, no a manera de menú de restaurante, seleccionando lo que sí queremos, lo que no queremos. O sea, aquí es una obediencia integral la que Dios quiere para su pueblo y también la que espera de nosotros. Entonces, arrepentimiento es cambiar de rumbo, por eso dice que se deben volver. No solamente para que podamos entenderlo como de todo corazón, no solamente decirle, discúlpeme que lo diga así, fuchi a lo malo, sino empezar a conocer lo bueno, empezar a ponerlo por obra. Por eso bien dice el Señor en su palabra, en el Nuevo Testamento, y al que conoce o al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Y en la parte final tenemos subrayada la palabra entonces, o sea, ¿cómo sabemos que realmente entendieron, quisieron y obedecieron? Cuando vemos, dice, es hasta entonces que los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Lo dual de la acción que Dios espera. Un rechazo al pecado y un emprendimiento, un inicio a una obediencia. ¿A qué? A sus estatutos, a su voluntad, a su bendita palabra. Bueno, también ponemos ahí, y solo a él servid. No se puede servir a dos amos, con uno vamos a quedar mal. Por eso, si bien es cierto y tristemente abrigamos la posibilidad involuntaria de ofender al Señor, que sea de manera ocasional y de inmediato nosotros retomar el camino de la obediencia al Señor. De otra forma, entonces estamos hablando de dos siervos en nuestra vida. ¿Y saben qué? Realmente no estamos sirviendo a Dios, a dos amos, solo a uno, porque el servicio que nuestro amo, Dios, pide, espera de nosotros, no es compartido. Él no quiere que lo compartamos con nada ni con nadie. Seguimos, vamos, digamos, avanzando. Perdón. Versículo 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Oraré. Recuerda, decimos, es un sacerdote, una acción de intercesión. Oraré por vosotros. ¿A quién? Obviamente a Dios. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar. Vea qué hermosa conexión tenemos en el 5 y en el 8 en cuanto a la oración. Samuel dice, mi responsabilidad con Dios, en el amor tan grande que le tengo a Él y a ustedes, voy a estar orando por sus vidas, en esta decisión que están tomando, en esta resolución de
olvidarse de Astarot y de los demás Baales, de los demás ídolos, de los demás dioses con minúscula. Yo voy a orar por ustedes. En esa misma sintonía, en ese mismo matiz, en esa misma necesidad espiritual, el pueblo le dice, no ceses de clamar. Arriba, en el 7.5 tenemos, oraré por vosotros. En el 8 dice, no ceses de clamar, oración por nosotros. O sea, se está dando un entendimiento hermoso, precioso, por eso decimos es un tiempo de avivamiento entre el siervo del Señor y el pueblo del Señor. Vamos a ver si podemos ajustar un poquito. Ahí está. Dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Estaban temerosos, ¿por qué? Porque estaban en Mizpa, es decir, estaban en un territorio en donde los filisteos podían abordarlos, claro, de una manera violenta, en cualquier momento. Y muy probablemente, esto lo subrayamos como una posibilidad, dado el contexto, el pueblo decía, ya nos regresaron el arca. ¿Por qué? Pues es que a ellos no les ayudó. Puede ser que entonces a nosotros tampoco. Ya vimos que no nos ayudó en su momento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que estamos en una zona de riesgo. Los filisteos pueden, y con rencor, por algo nos regresaron el arca, pues atacarnos, agredirnos. Y es por eso que le dicen a Samuel, suplica por nosotros, no te vayas a quedar dormido, no ceses de orar por nosotros para que el Señor nos guarde. Versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, recuerde su acción sacerdotal, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. O sea, sí se atrevieron. Por eso ponemos de forma subrayada, más Jehová tronó. Me gusta la palabra que usó la Reina Valera al traducir esto. Quiere decir que hubo un estallido en la expresión de Dios de enojo en contra de los filisteos a favor de su pueblo, en ese amor que siempre le tuvo a su pueblo y le tiene a su pueblo. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Padre? Que da la cara por los suyos, por nosotros, y quiere que usted y yo lo veamos. No que nos enteremos por ahí de repente, sino que lo podamos constatar. Está un poquito esta ilustración que ve usted abajo, de Dagón destruido, no justo para ilustrar el versículo 10. Esto lo estamos haciendo para sumarle al versículo 10. O sea, los filisteos ya sabían con quién estaban tratando. Ya les había dejado en claro, ¿tienen mi arca? Bueno, pues eso, lejos de que sirva para que yo les bendiga, los proteja, me enfurece y destruyó la imagen de su dios Dagón. Entonces, bien sabían con quién se estaban metiendo los filisteos. Y entonces este estruendo era como para decir, o sea, ustedes no han entendido la lección, parece, ¿verdad? O sea, mi pueblo sí ha tenido sus bajas espirituales, pero yo soy el que se encarga de reprenderlos cuando quiero y como quiero, y ustedes están fuera de la ecuación. En este momento ustedes no pueden tocar a mi pueblo. Versículos 13 y 15. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. O sea, el escarmiento estuvo bueno y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Qué hermoso que se puede delimitar incluso la cantidad de tiempo. Todos los días de Samuel. Por eso le menciono, hermano, que era un tiempo de avivamiento. Pero atención, no solo como los israelitas muchas veces lo enfrascaron. Dios nos está dando la victoria en contra de los enemigos. Sí, esa es una evidencia de un acercamiento con Dios. Es una evidencia de lo palpable de nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Pero usted y yo como creyente lo tenemos claro o debemos tenerlo claro. Aún en momentos difíciles, nosotros no tenemos por qué dudar
de la provisión de Dios, de su sustento, de su fidelidad, de que está con nosotros. Claro está, cuando hay una obediencia en nuestro corazón, hay la confianza para sentirlo así. Lo triste es cuando, no estando a cuentas con nuestro Señor, no habiéndole pedido perdón, no habiéndonos arrepentido, que este panorama con todo y que el Señor es fiel, nosotros no lo palpamos, no lo gozamos, lo decimos, pero es mejor disfrutarlo al tener esa tranquilidad en nuestro corazón. Versículo 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ya no un juicio fluctuante, accidentado como en el libro de los jueces. Aquí tenemos a un siervo consagrado a Dios que está pendiente del juicio que de parte de Dios brota para con su pueblo. O sea, está ahí cerca, exhortando, amonestando, regañando, reprendiendo, motivando, alentando, etc. Y como lo hemos leído, paralelamente, orando, clamando siempre por ellos. Capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, aquí tenemos una nota interesante, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él empieza a ver su despedida, su decaimiento físico, y entonces le dice a sus hijos, ustedes van a estar sucediéndome a mí, y se lo anuncia a los israelitas. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Hasta ahí pareciera, ¿verdad?, que todo se está desarrollando con naturalidad espiritual, armoniosa con el avivamiento del que hemos hablado. Pero, y ahí lo decimos, ¿verdad?, incluso en negritas, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes, o sea, en lugar de eso, se volvieron tras la avaricia. Vieron una forma de ganancia bastante redituable y en ello sus ojos se clavaron, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, jueces que iban a estar a favor no de la justicia divina, no de los decretos del Señor, sino de ¿qué? De lo que podían ellos recibir. En otras palabras, se dejaban sobornar. Le competía la razón a A, pero B daba dinero, entonces ellos le daban la razón a B. Así era el calibre del juicio que desarrollaban los hijos de Samuel, tristemente. Y aquí, pues tal vez, ¿verdad?, valga la pena el paréntesis. Qué difícil es para un siervo del Señor desarrollar o permitir el desarrollo del carácter, así como el de ellos en sus hijos. Se requiere de una situación muy, muy diferente. Es muchas veces el siervo que el hijo del siervo. Se requiere, por ende, de mucha oración, de mucha súplica, en un sentido al menos que se deje en los hijos un buen ejemplo, más que una buena enseñanza, porque la enseñanza puede ser muy buena, pero si no la estamos acompañando con el ejemplo, pues pueden suceder casos como estos, en donde al haber una discrepancia entre lo que se dice y se hace, entonces vemos una prole, vemos una heredad, vemos unos hijos haciendo justamente lo contrario. Ahora, no estamos diciendo que fue el caso de Samuel, pero por alguna razón u otra se dio este desvío de objetivos espirituales en los hijos de Samuel. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. En este lugar es de que se encuentran con ellos. ¿Y qué pasa? Dice en el 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. O sea, los estás delegando, pero pues nos da tristeza, nos da preocupación, porque tú estás dejando esta responsabilidad por tu edad, pero sabes que tus hijos no van acorde a como tú hacías las cosas. Por tanto, esta es una parte fundamental. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y atención con esta expresión, mis hermanos, dice, como tienen todas las naciones.
Aquí estamos viendo con asombro cómo el pueblo de Dios pierde la brújula. ¿Por qué? Porque pide un rey. Sí, claro está. No tiene nada de malo pedir un rey. En teoría no. Ya no queremos un juez, ahora queremos, dice el pueblo, alguien con más presencia política, alguien que tenga más más renglones de autoridad para tratarnos, así como pasa con los otros pueblos. Vean que el marco de referencia es, pues los demás pueblos tienen un rey, y sí, pero eso era bueno para la vida espiritual de las otras naciones que estaban tomando como referencia, como ejemplo. Pues no, porque había reyes enemigos del Señor que, imagínense, con un corazón así, cómo gobernaban, cómo reinaban en esos pueblos. Pero pues esos pueblos, dirían los israelitas, al menos están tranquilos, están, claro, porque, digamos, nos buscamos conforme a nuestra naturaleza. Entonces, los pueblos paganos, los pueblos enemigos de Dios, pues veían como algo natural a un rey abusivo, a un rey pues con prácticas sexuales desordenadas, lo veían natural, lo veían normal, y si imponía impuestos y a ellos les afectaba, ¿a qué otra cosa estaban acostumbrados? ¿A qué otra cosa podían aspirar? Entonces, vean cómo es que ese es el parámetro en el que se apoya el pueblo de Israel para decir, pues ponnos un rey, así como vemos que mal o bien gobiernan a los pueblos paganos los reyes de otras naciones, que haga lo mismo con nosotros, que haya mano dura cuando tenga que poner mano dura, etcétera. Pero queremos un rey. Y lo más grave, mis hermanos, pidiéndolo como si no lo tuvieran, ignorando el reinado que Dios siempre quiso establecer en sus mentes y en sus corazones a través de su ley. Entonces, vea cómo minimizan el ser gobernados por Dios mismo y aspiran a una a una gobernatura como la del mundo. Claro, no deseando que fueran reyes abusivos, reyes inmorales, pero ¿cómo podemos no aspirar a ello si estamos dejando fuera de la ecuación a Dios? E incluso el tiempo dio la razón. Muchos de los reyes, aún proclamándose como siervos de Dios o reyes del pueblo de Dios, siempre fue una constante el darle la espalda a nuestro Señor. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Obvio. ¿Cuál fue la palabra? Danos un rey que los juzgue. Y entonces, al no haberle agradado la petición, dice, y Samuel oró a Jehová. Pero viene algo interesante. Dijo Jehová a Samuel como respuesta a esa oración, versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. O sea, hazles caso, porque no te están desechando a ti. O sea, entiendo que estás triste, molesto, Samuel, pero no te están desechando a ti, no te están dando la espalda, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, siempre, ¿verdad? Cuando ofendemos a alguien o alguien nos ofende a nosotros, entendemos esto, la ofensa primero fue a Dios. 8:8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, Dios sabiendo cómo ha sido su pueblo siempre, así hacen también contigo. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Eso de protestar es más que un reclamo que Samuel hiciera al pueblo. De alguna forma sí lo era. Era más el decir, está bien, se hará como ustedes lo están pidiendo, pero
y viene una advertencia. Era más un sentido de advertencia. Lo que le dice Dios a Samuel es: diles que será de esa forma, pero déjales en claro. ¿Qué cosa debe dejarles en claro? Que habrá en esa forma de gobierno mucho sufrimiento en su momento. ¿Y cómo fue? Primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes, lo hace palpable. Estamos ya por terminar. Dice el versículo 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. O sea, va a haber un momento que el factor humano de ese rey se hará evidente, caerá, se deslizará y ustedes lo van a resentir. Puesto que será la cabeza, ustedes a mí me están haciendo a un lado para que yo sea quien les gobierne, entonces tendrán que atenerse a esas consecuencias. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Claro. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Impacta el nivel de necedad que puede haber en un corazón que no quiere sujetarse a la voluntad del Señor. Y debemos preocuparnos si no en un momento dado de nuestra vida hemos sido así. Antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sin duda, y no una vez, quién sabe cuántas. Pero aún ahora, en ese hermoso andar que tenemos como hijos de Dios, es importante ver si no hay una área en nuestra vida en donde estamos insistiendo en que sea de un determinado modo. Léase el nuestro y no al modo de Dios. Que no haya en nosotros ningún indicio de necedad, Señor, esa es nuestra súplica. Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Aquí viene otra expresión triste: y saldrá delante de nosotros. Eso de saldrá delante de nosotros será quien nos represente. Cuando era Jehová de los ejércitos, el que había sido el que daba la cara en cada una de las victorias, ellos dicen, y hará nuestras guerras. Ya no Jehová de los ejércitos, nuestro rey es el que va a luchar por nosotros. ¿A cuánto nos podemos conformar sin conocer a Dios? Entonces, qué tristeza es que nosotros pudiéramos estar en una situación equivalente. ¿Cuándo sería esto? Cuando no se le está dando la honra y gloria a nuestro Señor y se la adjudicamos a cualquier otro factor. Mi inteligencia, mi economía, mi experiencia y no sé, la lista puede ser grande. Capítulo 9, versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón, Dios hablándole a Samuel. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. O sea, el Señor está cediendo a la petición de su pueblo. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor es para siempre. Nuevas son cada mañana sus bendiciones. Aquí tenemos una expresión de Dios en la que vemos misericordia más que otra situación. Habiendo concedido esa súplica de parte de su pueblo, a pesar de las consecuencias que va a acarrear esto, el Señor le está diciéndole a Samuel, con todo, y que lo justo sería que yo apartara de mi vista a mi pueblo para siempre, de todas maneras voy a seguir pendiente de él. Y dice el 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Bueno, entonces ya el Señor está permitiendo esta nueva relación con su pueblo a través de un rey. Y dice, de ahí nos
trasladamos ya hasta el 12, dice en el versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros, ya cumplió su petición. 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿Amenazador o amor? ¿Amenaza o amor? Yo me quedo con la segunda palabra. No estamos escuchando aquí a un Dios que dice, mira, te voy a dar tu rey, pero pobre de ustedes si él y ustedes me ofenden. No es esa la tónica. Está bien, ya no un juez, ahora un rey. Minimizaste la forma en la que me puedo acercar a ti a través de mis profetas, está bien, aquí está tu rey. Pero yo soy fiel y no voy a desentenderme de ti. Y habrá reprensión en ustedes cuando me ofendan. ¿Por qué? ¿Por venganza? Por supuesto que no. Porque en la reprensión tenemos un acto de amor de parte del Señor para con los suyos. Un momento en el que podemos sentir que hasta se nos acaba el aire. El redarguir del Espíritu es indescriptible. No se puede resolver con nada si no es con arrepentimiento. Justo por eso el Señor establece esas, permítame, dosis de reprensión con amor, para que en ese reconocimiento de que sin Dios no somos nada, podamos voltear nuestra vista a Él nuevamente. Es por eso que entendemos un mensaje de amor en estas palabras, en esta expresión. Y terminamos. No hay amonestación que sea repetitiva si viene de parte de Dios. Aquí fue a través de Samuel, pero venía de parte de Dios. Hermano, hermana que tiene a su cargo hijos, que tiene a su cargo un grupo de hermanos en la fe, no hay amonestación que sea repetitiva si considera que viene de parte de Dios el que vuelva usted a decir, pide perdón, arrepiéntete, busca al Señor, ora más, etc. Usted se podrá escuchar, decíamos en los 70s, como un disco rayado, pero no importa, se trata de insistir. Algún día, en los corazones en donde habrá respuesta, la habrá y nos gozaremos de ello. No sabemos en quiénes sí, en quiénes no. Nuestra responsabilidad es seguir siendo ese siervo, claro, predicándonos primero a nosotros mismos, que estemos, ¿verdad?, siendo instrumentos en las manos del Señor, que pueda ser uno instrumento en las manos del Señor para que un corazón regrese a Él, es algo maravilloso, es algo indescriptible. Entonces, Samuel bien pudo decirle, Señor, pero pues ya tu pueblo no entiende. No, de todas maneras, él abrió sus labios porque antes había abierto su corazón a la voluntad de Dios. Vamos a concluir de esta forma la lección número 3. Qué bueno que nos acompañó. Lo agradecemos a Dios principalmente, pero también a usted. Lo esperamos para la número 4. Muchísimas gracias. Oremos y concluimos. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de concluir con esta clase. Ayúdanos a tener presente lo que tú deseas que hoy hemos aprendido en cada momento de nuestra vida que sea necesario. Te lo pedimos humildemente, adorando y bendiciendo tu nombre en Cristo Jesús. Amén.